Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profesor. A ver, el día de la semana pasada nosotros estuvimos viendo algunos conceptos de la onda. En esos conceptos de la onda, nosotros habíamos descubierto que la onda tiene elementos. Estos elementos son cresta y valle. Pero también habían otros términos de la onda, como por ejemplo, cómo viaja la onda, qué velocidad tiene, ¿ya? Y que la onda reúne tres variables. Esas tres variables, ¿cuáles son, estudiantes? Que toda la vida lo van a estudiar durante toda la carrera. Siempre van a escuchar esas variables. La onda tiene tres variables, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Longitud. Longitud de onda es una, correcto. ¿Cuál es la otra? Amplitud. No. Otra. Velocidad, ¿verdad? Y la otra, la última. Pero la onda viaja en un tiempo determinado. ¿Y ese tiempo cómo está caracterizado? ¿En razón de qué? De la frecuencia, ¿verdad? De la frecuencia. De ahí que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. En esta semana también recibí la noticia de la presidenta del curso de ustedes, en la que manifestaba que no pueden ver el pizarrón, no alcanzan a ver el pizarrón. Pero en el otro curso sí lo alcanzan a ver, entonces eso sí ya me preocupa, que no lo alcanzan a ver. Porque en el otro paralelo me dijeron que no hay ningún inconveniente. Ahora sí. Pues el profesor, no es que no se vea el pizarrón sí se puede visualizar, pero cuando usted escribe en la pizarra ya no se visualiza bien los ejercicios ni lo que usted pone en la pizarra. Se ve como tergiversado, por eso es que no se puede visualizar bien. Y ahora los números los voy a poner más grandes, las letras más grandes. O sea, yo sí puedo adquirir lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que pasa es que la universidad no me proporciona ese material. Ese material lo tengo que comprar yo. Y entonces, ahorita no hay, ¿no? Los recursos suficientes para hacerlo. Pero en cuanto exista, lo voy a hacer porque me parece una cuestión metodológica adecuada y pertinente. No es que no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero como les digo, la universidad no nos proporciona nada, no nos proporciona energía, no nos proporciona internet, marcadores, pizarra, luz, no nos proporciona nada. Y entonces trabajar en esas condiciones es un poquito complicado. Pero bien, en cuanto haya el recurso, voy a instalar ese recurso didáctico, ¿no? Para que ustedes también se apoyen. Bien, entonces vamos a repasar lo de la onda. Les comunico que la semana que viene les voy a tomar una lección. La lección sobre 10 puntos, es una lección de primer parcial. Solamente vamos a ver lo que son ondas y tipos de ondas en la lección, nada más.
movimiento armónico simple no, porque eso entra para el examen. De ahí solamente las lecciones ondas, tipos de ondas, clasificación de las ondas. Las 6 diapositivas que ustedes ven ahí en la primera diapositiva que les he enviado, sobre esa base. Claro, claro que en el libro también está la información, ¿no? Aquí en el librito de Alvarenga, páginas página desde la 723 hasta la 732. Eso es ondas, ¿no? Ondas en una cuerda, ondas de vibración, etc. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a seguir estudiando ese comportamiento de la onda, porque vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Ya saben, me dicen si alcanzan a ver los números. También el problema que tengo es el marcador. ¿Ese número lo ven? Esta letra ven. Sí, sí se puede ver. Bien. A ver, ocurre que yo tengo en un plano X positiva y X negativa. En un plano yo tengo X positiva y X negativa. Ocurre que aquí yo tengo una onda. Cuando la onda viaja desde el polo positivo de mi plano, o sea, de aquí arriba, viaja en función de una amplitud con respecto al tiempo. Entonces yo vengo y digo que aquí hay una función de X con respecto al tiempo. La onda viaja con una amplitud determinada y en un tiempo. Geométricamente, esta onda va a cumplir una función. Eso se llama función de la onda o también ecuación de la onda. Cuando la onda viaja desde X positiva hacia el infinito, estamos hablando de que ahí tenemos el coseno de la onda. ¿El coseno de qué? Del ángulo. El coseno del ángulo, porque como ustedes bien saben, que la onda tiene crestas y valles. Tenemos crestas y acá tenemos valles. Como hay crestas y valles, el recorrido que hace cierta fracción de la onda cumple un ciclo. Entonces, ¿cómo lo cumple? Entre un valle y una cresta. Un valle y una cresta se produce un ciclo. Tiene su tabla de café, Valdés. Entonces, el ciclo es más o menos esto. Es un ciclo. Ese ciclo viaja con una velocidad. Entonces le vamos a poner sentido al ciclo. ¿Ya? El ciclo. Pero el ciclo de la onda tiene ¿qué cosa? Un cuadrante. Un cuadrante. En la circunferencia, toda la circunferencia, el ángulo de la circunferencia es igual a ¿cuánto?
¿Cuánto vale el ángulo de una circunferencia? Toda la circunferencia vale 360 grados. ¿Qué? 360 grados. Toda la circunferencia. Ah, entonces quiere decir que por cada cuadrante yo tengo 180 grados, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 180. Y acá también tengo 180. En radianes, el ángulo, ¿cuánto valdrá 180? 180 es igual a pi radiano. O sea, ¿cuánto? A un pi radiano. Acá también es igual a un pi radiano. Entonces, ¿cuántos pi radianes tengo en este ciclo? 2pi. Allá. Entonces, si la velocidad de la onda que recorre en un ciclo, eso se llama velocidad angular. ¿Cómo la represento? Con una especie de W que no es W. Se llama velocidad angular. ¿Y a qué es igual esta velocidad angular? ¿A qué es igual? Al ciclo. ¿Cuánto vale el ciclo? Un pi y otro pi. 2pi. 2pi. Pero mi ciclo que viaja con una velocidad angular determinada lo hace en un tiempo determinado. Porque debe cumplir esta relación, ¿no? En una distancia y en un tiempo. Entonces, la velocidad angular con la que recorre este ciclo es igual a 2 veces el pi, o sea, 2 veces 180 grados, que divide al periodo. Al periodo. ¿Y por qué el periodo? Porque el periodo es el tiempo. Es el tiempo que recorre una onda, ¿no? De un punto hacia otro. Es el tiempo. De ahí que la velocidad angular de toda onda es igual a 2pi sobre el tiempo. Porque hay una relación inversamente proporcional al periodo y directamente proporcional al ángulo. Entonces ahí nace la primera fórmula de la onda con respecto a su velocidad. En este caso la velocidad angular que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, si el coseno del ángulo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la velocidad angular. Entonces yo tengo aquí, y digo que este es el coseno de la velocidad angular. ¿Por qué cosa? Por el tiempo. Por lo tanto, la ecuación de la onda, cuando la onda viaja de x hacia el infinito, es igual a la función de x por el tiempo. Perdón, aquí esto es igual. Aquí hay una igualdad. Hay una igualdad. Que la función de x con respecto al tiempo es igual al coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el caso de la onda cuando viaja desde x positivo. Ahora el caso contrario. Borramos. Ahora cuando la onda viaja como x negativo. Desde aquí parte. Aquí la función de x con respecto al tiempo ya no va a ser el coseno. Sino aquí va a ser igual al seno. Al seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? W. Entonces, el seno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ya? Entonces ya tengo las ecuaciones de mi onda. Muy poco utilizo estas fórmulas en un problema. Pero lo que sí me interesa en un problema es buscar en una cuerda, porque la onda nace en una cuerda, ¿no? Vamos a ver la vibración de la cuerda de una onda. Entonces ocurre
Si yo tengo una mano y aquí tengo una cuerda. Una cuerda que llega a un poste. Ahí está mi cuerda en estado de equilibrio. En estado de equilibrio. No la he movido para nada. Entonces, como está en estado de equilibrio, cuando yo la agito, hago este proceso. ¿Qué se va a producir? Una onda, una cresta o un valle. Entonces hago este proceso. Cuando hago este proceso de arriba hacia abajo, ¿cómo se llama ese proceso? De arriba hacia abajo. ¿Cómo se llama? Transversal. ¿Cómo se llama? Transversal. No. ¿Cómo se llama esto? Yo agito la cuerda. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo la cuerda en un espacio. ¿Cómo se llama el espacio? Ya lo dije aquí. Amplitud. Amplitud, correcto. Amplitud. Recuerden, que una flecha hacia arriba y hacia abajo se llama amplitud. Una onda. Amplitud. La voy a mover con una amplitud determinada. Y cuando la muevo, ¿qué me produce? Si la muevo despacio, me va a producir, ¿no?, una media cresta o una cresta. Pero si la muevo con más velocidad, ¿qué me va a producir? Me va a producir una cresta y un valle. Y así sucesivamente la onda se va haciendo a medida que yo le aplico una amplitud determinada. Allá, pero eso es la amplitud. ¿Pero cómo viaja? Ah, entonces eso se llama la velocidad. La velocidad. Doctor, disculpe, la compañera Gabriela dice que si le puede hacer el favor de aceptar en la sala. Ya. Gracias, señorita, porque aquí hay 4 estudiantes. Ya. Velocidad. ¿Y aquí es igual a la velocidad de una onda? Es el movimiento de la onda. Recuerden que la onda transporta energía, pero no materia. Transporta energía, pero no materia. La onda. Y se mueve con una velocidad determinada. Esa velocidad por la que se mueve la onda, la vamos a hacer en un proceso experimental que lo hacía cuando teníamos clases normales. Cuando teníamos clases normales utilizábamos un sonómetro de laboratorio y en ese sonómetro hacíamos vibraciones de cuerdas. Voy a tener mi guitarra eléctrica, mi guitarrita que tengo. Una guitarra mecánica, que la ven ustedes aquí, es la guitarra de Miguel. Miren, una guitarra que yo tengo un carapazón donde adentro se producen los sonidos. Miren, escuchen. Los sonidos adentro. Sale el sonido, hay una intensidad de sonido. Acá, aquí, ¿sí ven? Yo tengo los tensores. Estos son los tensores para que mi cuerda se estire. Entonces, cada tensor cumple una función. Entonces, escuchamos el sonido. Hay diferentes sonidos, ¿ya? Ahora, cada cuerda de la guitarra, la una es más gruesa que la otra, desde el inicio hasta el final. Esta es más fina, esta es fina,
medianamente fina, la tercera es fina, la otra es gruesa, la cuarta es gruesa y así. Entonces nosotros teníamos un sonómetro en el laboratorio que era parecido a una guitarra y tenía aquí una distancia, ¿no? Un metro, una unidad de medida en metros. Y entonces cuando nosotros movíamos la tecla, hacíamos vibrar la cuerda, pero no la vibrábamos así con mi dedo. Lo que yo hago con mi dedo, lo hago es vibrar. ¿Sabes, no? Vibra muy rápido. Vibra a la velocidad de la luz. No se la ve. Pero para que se la vea, nosotros le poníamos un papelito muy finito aquí y cuando hacíamos una vibración, esta cuerda se movía y el papel se caía. Cuando el papel se caía, se indicaba de que ahí esa era la distancia de vibración de la cuerda. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese experimento. Ese experimento es parecido al nivel que les envié para que calculen la intensidad de sonido de la orquesta sinfónica. Es diferente. Miren, entonces nosotros teníamos una mesita. Una mesita. Y aquí nosotros le poníamos un gancho. Y en el gancho hacíamos estirar una cuerda. Aquí había una polea. Y por la polea, aquí en la polea, nosotros hacíamos estirar la cuerda. En este caso era una cuerda de acero. En esta cuerda de acero, nosotros al final disponíamos de un peso. El peso me permitía, así como la guitarra, si ven estas partes blancas, se observan las partes blancas. Esas partes blancas son para tensar la cuerda. Entonces, en este caso, para tensar la cuerda es el peso. Yo le aplicaba un peso a la cuerda. Al momento que le aplicaba el peso, la cuerda se iba hacia abajo o se tensaba hacia abajo y quedaba tensa. ¿Cómo hacía vibrar la cuerda? Con un aparatito que se llama diapasón. En el diapasón yo hacía vibrar la cuerda. El diapasón más o menos así. Una especie de herradura con una varilla. Con un martillo yo hacía sonar el diapasón. El diapasón producía una onda. Y esa onda se propagaba aquí a la cuerda, ¿no? Ponía aquí el diapasón y la cuerda vibraba. La cuerda vibraba a diferentes distancias, ¿no? Pueden haber sido 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100 centímetros. Y en esas distancias vibraba cuando se caía el papelito. Y ahí yo tenía ya un efecto de vibración. ¿Con qué frecuencia? Pues estos diapasones tienen diferentes tipos de frecuencias. Por ejemplo, tienen de 128 Hz, 256 Hz, 360 Hz, 1080 Hz. Bueno, en definitiva, había diferentes tipos de frecuencias para hacer vibrar la cuerda. ¿Por qué? Porque la cuerda, al hacerla vibrar, que era de un grosor determinado, tenía entonces una masa. Entonces la cuerda tenía masa. La cuerda tenía masa. Cuando vibraba la cuerda con su masa, lo hacía en un espacio determinado. Vamos a suponer que aquí habían 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Y es ¿qué cosa? Centímetros. Centímetros. La cuerda vibraba a diferentes escalas, diferentes magnitudes, pero lo hacía con una masa. Al vibrar la cuerda con su masa, lo hacía con una longitud, entonces nos referíamos que la cuerda tenía masa y tenía una longitud. Entonces, entre la masa y la longitud debe haber una expresión física, una simbología física. Esa simbología física, como todos los libros de física, la van a encontrar ustedes como una especie de U, que no es U, sino se llama mu. Mu. Esta especie de U, que es mu, es la relación que hay entre la masa de la cuerda y la longitud. Masa de la cuerda y longitud. Por lo tanto, mu es una especie de U, es igual a la masa que tiene la cuerda que se desplaza en una distancia determinada, en una longitud determinada. Eso se llama mu. O U es igual a M sobre L. ¿Y cuánto vale mu? ¿O cómo está expresado mu? Mu está expresado, las unidades de medida son kilogramos sobre metro. Las unidades de medida de mu son kilogramos sobre metro. ¿Para qué me sirve mu? Mu me sirve porque tengo que calcular la potencia de la onda. Ya vamos a ver esa parte, cómo es que llegamos a la potencia de la onda. Ocurre que cuando yo le aplico una frecuencia determinada a esta cuerda, que tiene una masa que se desplaza en una longitud, ¿no? Viaja con una velocidad determinada. ¿Cuándo viaja con velocidad determinada? Cuando yo tengo tensada mi cuerda. ¿Y con qué la tenso? Aplicándole un peso. En el laboratorio nosotros le aplicamos un peso de 2 kilos, de 2 kilogramos. Es bastante pesado, para que tense la cuerda y pueda vibrar rápidamente. Esa vibración de la cuerda cumple con la velocidad de propagación de la onda. Entonces, la velocidad de propagación de la onda, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Ya sabemos nosotros que la cuerda tiene masa y se desplaza en una longitud determinada, ¿verdad? Sí, eso ya lo sabemos. Pero que la cuerda también está tensada, ya lo sabemos. ¿Cómo podemos expresar la tensión? Ya. En los libros está así. Doctor, disculpe que lo interrumpa de nuevo. Hay otra compañera en sala de espera. Entonces, la velocidad de propagación de la onda es igual a la tensión. Unos libros le ponen T, otros libros le ponen F. Es lo mismo, ¿no? Tensión o F, F representado como tensión o fuerza. La tensión tiene relación con la masa y la longitud. ¿Y la masa y la longitud a qué es igual? Mu. Mu. Correcto, mu. Entonces, si tiene una relación con mu, entonces decimos que la tensión es inversamente proporcional a mu. Por lo tanto, la fórmula de velocidad de propagación de esta onda es igual a la tensión que estoy aplicándole dividido para mu. También puedo decir masa sobre longitud, ¿no? Yo la puedo trabajar esa fórmula de diferentes maneras. Bien, entonces, me he explicado esta parte. Vamos a resumir todo esto. Vamos a resumir la fórmula, porque con esa fórmula vamos a trabajar. Entonces decíamos que la onda, toda onda tiene
velocidad, tiene longitud de onda y tiene frecuencia. ¿Es cierto, verdad? Y decíamos que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Sí? Pero ahora hemos encontrado que la velocidad de la propagación de la onda es igual a la tensión que yo le aplico a la cuerda dividido para su densidad lineal. Y que la densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. En el libro de Paul Tippens, que los invito a que descarguen, Paul Tippens, vamos a descargar este libro, Paul Tippens, séptima edición. Séptima edición. La descargan, no demora ni 3 minutos. Ponen física universitaria, Paul Tippens, séptima edición, lo descargan. Ahí, en el libro de Paul Tippens, habla de la velocidad máxima de la onda. Pero como la onda es una partícula, entonces, que oscila con una frecuencia F y una amplitud A, entonces está dado por la siguiente expresión. Es decir, está dado por esto. El experimento que vimos no hace mucho, de la cuerda, también está en el libro de Tippens. Decimos entonces que la velocidad de propagación de la onda, o sea, la velocidad máxima de la onda, es igual a 2pi por la frecuencia y por la amplitud. La velocidad de toda onda es igual al ciclo por la frecuencia y por la amplitud. Si nosotros relacionamos esta fórmula con lo formulado por Albert Einstein, que manifestaba que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y sustituimos la velocidad por velocidad máxima, entonces tendríamos lo siguiente, que la energía es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué vale la velocidad? 2pi por la frecuencia y por la amplitud al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando el b. Como está al cuadrado, entonces es 2pi por f por a al cuadrado. Por lo tanto, la energía es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado y por la amplitud al cuadrado. ¿Qué multiplica qué cosa? Estamos viendo de la m. ¿Qué multiplica a la masa? ¿Ya? No sé. Por lo tanto, la energía, Fue una pregunta. dígame, Profe. El 2 con el 2 del pi no se irían, no. no, porque aquí tú tienes 2pi al cuadrado, serían 4pi. Ah, se pone 4 y se elimina con este 2 que queda ahí. Sí. Ah, ya, gracias. Ujú. Entonces la energía, si yo la comparo con relación a la longitud de la tensión de la cuerda, entonces yo digo, la voy a comparar con la longitud. Entonces esto es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la masa, pero como yo estoy relacionando la energía con la longitud, tengo que también equilibrar esta masa.
con la longitud, a pesar que la masa y la longitud se relacionan, ¿no? Y eso es mu. Por lo tanto, la energía con relación a la longitud es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado y por mu. Porque simplemente reemplazo masa sobre longitud que es igual a mu. Entonces, para despejar esto, ¿de qué me valgo? Digo, me voy a ir acá, estudiante, disculpen. El tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad. Tiempo es igual a longitud sobre velocidad. Porque necesito reemplazarlo allá. Y potencia, aquí es igual a la energía sobre el tiempo. Es una fórmula que utilizan los ingenieros eléctricos, que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Entonces voy a reemplazar el tiempo por esto y digo que la energía le reemplaza el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? L sobre B. L sobre B es igual a la energía sobre la longitud que multiplica a la velocidad. ¿Ya? Y ya tengo las características principales para estructurar mi fórmula general de potencia. Entonces regreso acá. Y voy a estar formulando que dice que la potencia es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado y por mu. ¿Ya? Entonces, esta potencia es igual a E sobre L por B. Si yo despejo B, entonces estoy manifestando que la velocidad está representada por la energía de la longitud. Entonces simplemente lo que hago es agregar la velocidad. B. Y ahí ya tengo mi fórmula para calcular la potencia en un problema. La potencia de una onda es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la densidad lineal y por la velocidad. Profesor, una pregunta. Señorita. Eso de la energía se refiere a la energía acumulada en una cuerda cuando se la hace vibrar. Sí, es la energía Ay, acumulada en una cuerda, claro, que viaja en gracias. una distancia determinada. Bien, vamos a hacer el siguiente problema. Un problema sencillo para ir por los problemas un poquito complejos. ¿Ya están listos para el problema? ¿Estamos listos para los problemas? Sí. Ya. Sí. El problema dice así. Una onda transversal. Una onda transversal. Borramos esto. Una onda transversal. Entonces dibujamos una onda transversal. Esa es una onda transversal. Tiene una longitud de onda de 30 centímetros. Esto tiene una longitud de onda de 30 centímetros.
y vibra con una frecuencia, y vibra con una frecuencia de 420 Hz. Vibra con una frecuencia de 420 Hz. Me preguntan aquí, ¿cuál es la rapidez de la onda? ¿Cuál es la rapidez de la onda? Entonces vamos a configurar los elementos. Ya tenemos los datos, ¿no? Que la longitud de onda tiene 30 centímetros. Que la frecuencia tiene 420 Hz. Y vamos a calcular la rapidez de la onda. Por lo tanto, toda onda, ¿qué variables tiene? Velocidad, frecuencia, Velocidad, frecuencia. longitud. Longitud de onda. Ya está resuelto el problema. Simplemente tenemos que buscar la rapidez de la onda. ¿Y qué sería la rapidez de la onda? Si ya tenemos longitud y frecuencia. La Velocidad. longitud por la La velocidad, correcto, la velocidad. ¿No? Entonces decimos que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Si despejamos la velocidad, este entonces es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y esta es mi fórmula. Entonces reemplazamos, ¿no? Longitud de onda, ¿cuánto tengo? 30 centímetros. Ojo, pero yo estoy trabajando con una unidad de medida mayor, porque ustedes deben de saber que la longitud de onda está expresada en metros, centímetros, nanómetros y ampere. En la vida profesional ustedes van a trabajar con esta unidad de medida, nanómetros. En la vida profesional, y cuando ya estén por el quinto o sexto semestre, todas las unidades medidas de la longitud y onda va a ser en nanómetros. Porque no se olviden, ustedes pasan al cuarto semestre y comienzan, el profesor de instrumental les comienza a hablar de la longitud de onda, de la velocidad, de la frecuencia. Siempre les va a hablar. Siempre. Así que de hoy para adelante tienen que familiarizarse, así como ya se familiarizaron y dijeron que la luz es una onda electromagnética, ahora que la onda tiene variables de trabajo. Y esas variables son longitud de onda, velocidad y frecuencia. Eso que quede bien claro. De aquí para adelante ustedes van a trabajar velocidad, longitud de onda y frecuencia. Van a trabajar con las notas transversales, con picos, con valles, con todo van a trabajar en materias que están arriba. Bien, entonces reemplazamos, ¿no? Los 30 centímetros los convertimos a metros. 0.3 metros, ¿no? Lo transformamos de centímetros a metros. O sea, lo dividimos para 100, ¿no? Para 100 centímetros. Por eso es que nos queda 0.30 metros. Por la frecuencia, ¿cuánto es? 420 Hz. Bien, ahí está. ¿Cuántos son los resultados, señorita Lucio? Lucio, el resultado. La calculadora, ¿dónde está? 126. 126. 126. ¿Qué cosa? Metros por segundo, ¿no? Porque el Hertz es igual a segundo a la menos 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan, verdad? El Hertz es igual a segundo a la menos 1. Además, las unidades de medida de la velocidad son metros por segundo. Hasta ahí está claro, estudiantes. Ya. Otro problemita. Esto lo hacen ustedes, ¿ah? Dice el problema así. Vamos a borrar. Ya borramos la fórmula de potencia que ellos mismos usamos.
Ahí tenemos un esquema, un muelle, una persona observa ondas de un río. Observa ondas de un río que van llegando al muelle y chocan. Chocan, ¿no? Vibran. Chocan, vibran. Dice el problema así. En un muelle, una persona cuenta los choques de una ola, O-L-A, cuando, Doctor, ¿puede repetir? Disculpe. ya, en un muelle, una persona cuenta los choques de una ola. Ahí vemos la ola, ¿no? Ahí vemos el puente, el muelle, perdón. Cuando las crestas golpean en un poste. Cuando las crestas golpean en un poste. Coma. Se escucha 80 choques. Se escucha 80 choques en un minuto. Punto y coma. Y, coma, una cresta en particular recorre una distancia de 8 metros. Una cresta en particular recorre una distancia de 8 metros en 4 segundos. Punto seguido. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de una sola ola? ¿Cuál es la longitud de una sola ola? Partimos de esa fórmula, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Luego usamos esta otra fórmula de aquí, que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y por último, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Ya? Con esas tres fórmulas armen los resultados. Yo los espero desde que
A ver, ¿cómo estamos? Deme el resultado de la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Yo tengo 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Correcto. Ya, perfecto. De ahí tendríamos que encontrar la frecuencia primero antes que la longitud, ¿verdad? Correcto, muy bien. La frecuencia Eh, primero. Ya, el periodo, ¿cuál sería? El periodo sería los 80 choques, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok, perfecto. A ver, miren chicos y chicas. La Profe, por si acaso la respuesta es 160. 160. No, a ver, les explico algo. Miren, la frecuencia tiene las siguientes unidades de medida. Ciclo por segundo. Choque por segundo. Vibración por segundo. Y hertz. ¿Ya? Entonces, la frecuencia, ¿cuánto sería el resultado? Sería 0,020. 0,0125. Exacto. No, No. No, no. porque sí. Sería 1.33. 1.33. Claro, 1.33. Correcto. La frecuencia es igual a los 80 choques. Miren, la unidad de medida, 80 choques en segundos. Pero aquí dice que hay 80 choques por minuto. ¿Y un minuto cuántos segundos tiene? 60 segundos. Ahí está. Entonces ahí la frecuencia es igual a 1.33. ¿Qué cosa? La unidad de medida de frecuencia, aquí, Hertz. Creo que sí, HZ ya. 1.33. La unidad de medida de la frecuencia, Hertz. hertz, correcto. 1.33 hertz. ¿Ya? Ya tengo la velocidad y ya tengo la frecuencia. Entonces tengo que ir a esta fórmula y originar mi resultado. ¿Cuánto es mi resultado? 1.5. 1.50. 1.50. Las unidades de medida de longitud de onda, Metro. metros. 1.50 metros. Entonces aquí la longitud de onda es igual a 1.50 metros. ¿Qué ven? Listo. Apréndanse las unidades de medida de los estudiantes. ¿Ah? Con eso tenemos listo ya el examen. ¿Está claro entonces las frecuencias cómo son las unidades de medida? Ciclo por segundo, choque por segundo, vibración por segundo, hertz. Hay otra que me falta, se me pasa. Vamos a hacer el siguiente problema. ¿Puedo borrar esto, estudiantes? Sí. ¿Puedo borrar esta información? Una pregunta. Después de choque, abajo de choques, ¿qué palabra dice? Disculpe. Vibraciones por segundo. ¿Ya? ¿Ya puedo borrar? Estudiantes, ¿puedo borrar? ¿Que viene el otro problema? Sí, ya creo que ya. Ya. Yo les voy a hacer un esquema, porque este problema es así. Ese es el problema que ustedes tienen que entregarlo en deber. Y en este libro está este ejercicio.
Miren que la onda parte desde el origen, pero en sentido positivo. Como ustedes ya saben, aquí arriba tenemos las crestas. Y acá abajo, los valles. ¿Ya? En base a esta imagen que está aquí, ustedes van a resolver el siguiente problema. Dice, la figura muestra una onda transversal. Muestra una onda transversal. Coma. Calcule la amplitud, coma, la longitud de onda, coma, el periodo y la rapidez de la onda. Si esta tiene una frecuencia de 12 Hz. ¿Ya? Resultados de estudio. Ahí ya les dije qué variables yo necesito. Profe, disculpe, ¿qué dice allá arriba, en la izquierda? Al lado del 28, no, al lado del 28, doctor. 28 centímetros. ¿Cuál es es tiempo? ¿Qué es? Longitud, ¿verdad? No, ese es entre dos crestas. Ah, ya, ok. Centímetros. Ahí entonces yo les pido que ustedes me En la definan. distancia. Me definan la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda, el periodo. Todo eso creo que me definan. ¿Dónde está? Me pasa la imagen, ¿no? Aquí la imagen te dice todo. A ver, señorita Lucio, ¿cuánto vale la amplitud? 12 centímetros. 12 centímetros. Aquí está. Aquí está. 12 centímetros. A ver, otro estudiante. Gonzabay. ¿Dónde está la longitud de onda? ¿Cuánto vale? La longitud de onda sacada por la velocidad y la frecuencia, ¿no? ¿Verdad? No. No. Es una pregunta, no. Entonces sería en este caso la longitud de onda 28 centímetros. 28 centímetros, transformados en metros, 0.28 Ajá. Gracias, Gonzalo. metros. Aquí está. 0.28 metros entonces. No, 28 centímetros nomás. Ya, listo. Mira, aquí está la longitud de onda porque está entre dos crestas. Yo lo puedo haber puesto acá también, ¿no? Pero siempre la longitud de onda puede estar entre dos crestas o dos valles. La distancia, ¿no? O el intervalo de tiempo que hay entre dos crestas o dos valles. Ya, entonces ya está amplitud y longitud de onda, ¿no? Ahora vamos a calcular el periodo. Nos vamos a calcular la velocidad. Calculen la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Salió 3,36 metros por segundo. Muy bien. Correcto. 3.36 metros por segundo. Esa es la velocidad. ¿Y el periodo? 8.33 x por 10 a la menos 4 en metros. No, 8 metros por segundo no le sale.
Vale 0.083 segundos. Correcto. Está bien la respuesta de la señorita que me dijo anteriormente. Pero trabajemos con decimales, no con potencia, sino con decimales. 0.08333 segundos, ¿no? Bien. Entonces, desarrollamos el problema. Me piden calcular la longitud de onda. Yo sé que entre dos fletas está la longitud de onda, 28 centímetros. Mi amplitud vale 12 centímetros, ¿no? Aquí está la fecha de amplitud, ¿verdad? 12 centímetros. Me piden calcular la velocidad. La velocidad que es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto es mi frecuencia? 12. ¿Cuánto es mi longitud de onda? 28 centímetros. Ah, ya, pero aquí la tengo que transformar, ¿no? A metros. ¿Cuánto me sale? 0.28 metros por 12 Hz. Y la velocidad es igual 3.36 metros por segundo. 3.36 metros por segundo. Ya tengo resuelto el problema de velocidad. Mi periodo. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. 1, y mi frecuencia ¿cuánto es? 12. 1 para 12, 0.0833 Hz. Perdón, segundos. Segundos. ¿Alguna pregunta con respecto al problema, estudiantes? ¿Ninguna pregunta? ¿No tienen preguntas al respecto? No. Ese sonido es de una clase que me está entrando a mí, porque de aquí tengo que dar otra clase más para los estudiantes del 10º semestre. Yo les dirijo las tesis de titulación a 90 estudiantes. Y entonces están que me llaman, pero no les toca hasta ahora, les toca a las 6 de la tarde. Y ya están que me llaman. Bien, hasta ahí ese problema. Vamos haciendo otro. El problema dice así, en un alambre de metal de 500 gramos, tiene una longitud de rapidez de 50 centímetros. Tiene una longitud de 50 centímetros. Y está bajo una tensión de 80 newton.
está bajo una tensión de 80 newton. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la onda? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la onda? Entonces, este problema se refiere a la cuerda, ¿no? A la cuerda de acero, a las cuerdas de guitarra que vibran. Y que esa cuerda tiene una masa y que vibra en una longitud determinada. ¿Cuál es la masa? 500 gramos. ¿Cuánto es la longitud? 50 centímetros. Pero que al vibrar se le aplicó una tensión. ¿De cuánto? De 80 newton. ¿Qué me piden calcular? La rapidez de la onda. ¿Qué es la rapidez de la onda? Velocidad. Velocidad. Calculen entonces la velocidad. Ya ustedes tienen la fórmula para resolver este problema. Respuesta, estudiantes. 8,94. Correcto. Por segundo. 8.94 metros por segundo. Muy bien. Los felicito, estudiantes. ¿Qué fórmula usaron los estudiantes? Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la más densidad lineal. ¿Verdad? Pero densidad lineal no lo tengo. La busco. Entonces, busco densidad lineal aquí es igual a la masa sobre la longitud. Pero la densidad lineal, ¿en qué está expresada? ¿Cuáles son las unidades de medida? Las unidades de medida es Kilogramos sobre metro. Metro, kilogramos sobre metro. Correcto. Entonces, si yo tengo kilogramos sobre metro, y aquí que tengo gramos y centímetros, ¿qué tengo que hacer? Transformar los gramos y transformar los centímetros. Entonces, voy a transformar los gramos. 500 gramos por raya de fracción 1 kilogramo, que es igual a 1000 gramos. 500 para 1000, 0.5. ¿Qué cosa? Kilogramos. Acá, 50 centímetros. Por raya de fracción, 1 metro, ¿cuántos centímetros? 100 centímetros. Esto es igual a ¿cuánto? 0.5 metros. Por lo tanto, la densidad lineal aquí sería igual 0.5 kilogramos dividido para 0.5 metros. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, aquí, reemplazando, mi tensión es 80 newtons. Dividido para ¿cuánto? Para 1 kilogramo por metro. Y ahí sale 8.94. 8.94 metros por segundo.
Este forma parte de los problemas que tienen que desarrollar. Ya tenemos 4 problemas desarrollados. ¿Alguna pregunta sobre el problema? ¿Ninguna? Bien. Vamos haciendo otro. Borramos, dice el problema así. ¿Qué tensión se requiere a ver, antes de hacer esto, voy a hacer una explicación de otra forma. Ocurre que yo tengo mi onda, la cuerda, cuando la agito, se forman ondas, ¿verdad? Pero si yo tengo un circuito, yo tengo ondas, un motor que me produce ondas, estas ondas van a vibrar. Entonces, aquí está en estado de equilibrio de la onda, pero cuando le aplico una vibración a esto, ¿qué va a suceder? Con respecto a la onda, que la onda va a vibrar de esta manera. Vibra así, ¿no? No la veo, pero esquemáticamente y de manera figurada, yo veo la onda así. Esta onda, que se refiere que son dos hilos que están vibrando, lo hace en una distancia determinada que se llama longitud de onda. Una longitud de onda con respecto a 2. ¿A qué es igual a eso? A la distancia de esa vibración. ¿A qué se refiere eso? En una onda musical, cuando en las ondas musicales nosotros hemos escuchado de las armónicas. Entonces las armónicas están expresadas por la vibración de la onda. A eso yo le llamo cuerdas sonoras y tubos sonoros. Dentro de las cuerdas sonoras y tubos sonoros, tengo la frecuencia de los sonidos emitidos por una cuerda vibrante. Entonces, una cuerda vibrante tiene una longitud de onda, en este caso 1, con respecto a 2 cuerdas. Y esto es que es igual a la distancia de la vibración entre la longitud de onda y esta cuerda. Por lo tanto, la longitud de onda 1 es igual a 2 por L. 2L. Si yo lo reemplazo con la primera armónica, que no es otra cosa que la vibración de la cuerda. ¿Cómo vibran las cuerdas? Con la frecuencia. Entonces la armónica se llama frecuencia. ¿Qué frecuencia? Frecuencia armónica. Y si es la primera armónica, entonces la primera armónica es la frecuencia 1. ¿Y a qué es igual a frecuencia 1?
La frecuencia 1, o sea, la primera armónica, es igual a la velocidad con que se propaga la onda dividido a 2L. Si reemplazo B, entonces esto es igual a 1 sobre 2L que multiplica a la raíz cuadrada de B. ¿Cuánto vale B? Los problemas que ya estamos haciendo. Tensión sobre mu. Y ahí tengo mi primera armónica. La fórmula de la primera armónica es esta. La fórmula de la segunda armónica es F1 por 2. La tercera armónica, F1 por 3. Y así sucesivamente. Esta es la vibración de las cuerdas sonoras. Entonces vamos a hacer un problema con respecto a esa fórmula. Profesor, un compañero se le fue al internet y está en sala de espera, si es que lo podía dejar entrar. Ya lo dejo entrar. Gracias. Ya. Entonces, esa es la primera frecuencia. Y también Profesor, hay sí, esta otra. es la frecuencia. También hay otra, la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental aquí es igual. Frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es igual a n por la frecuencia 1. A n por la frecuencia 1. N es el número de frecuencia. N es el número de frecuencia. En este caso puede ser 1. O también puede ser 2. O puede ser 3. O puede ser 4. Entonces N va cambiando, ¿no? Aquí puede ser 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Dependiendo de qué nos pidan, si es la segunda armónica o la tercera armónica. Si es la segunda armónica sería 2 por F1. Si es la tercera armónica, 3 por F1. Aquí hasta músicos vamos a salir. El problema dice así. Una cuerda vibra con una frecuencia fundamental de 200 Hz. Punto seguido. Pregunta siguiente. ¿Cuál es la frecuencia de la segunda armónica y la del tercer sobretono? Y la del tercer sobretono. Esta palabra sobretono la van a escuchar toda la vida. Es un sonido bien agudo. Sobretono. Una cosa es el tono y este es el sobretono. Es una imagen chiquitita, bien pequeña. Entonces ahí de arriba tenemos la frecuencia fundamental. Tenemos la fórmula. ¿Cuánta es mi frecuencia? Este problema, la frecuencia es 200. Hz. Ya conozco yo mi F1. Lo que no conozco es el segundo armónica. Entonces, N por F1. Esto es igual. Aplico la segunda armónica.
y lo multiplico por la frecuencia 1. En este caso, 2 por 200 Hz. Esto es igual a 400 Hz. Y la del tercer sobretono, ¿cómo sería? Ya este ya es mi tono, ¿verdad? Y el tercer sobretono, ¿cuánto resultado? Pues 3, 800. 3 por, ¿cuánto? El tercer sobretono, ¿cuánto es? 3 o 4. 4. 4 por 200. 4 por 200. Sería igual a 800 Hz. Esa es una pregunta. ¿Por qué la frecuencia, los 200 es la frecuencia fundamental? ¿Sí? Ya, y entonces sería 200 es igual a 2F1. ¿Por qué el N está acá, al lado izquierdo? No entiendo, ¿puedes repetir lo que dice ahorita? Aquí es el segundo sobretono. Ajá. Y este es el tercer sobretono. ¿Puedes explicarlo el segundo otra vez, por favor? Ya, la pregunta dice así. Una cuerda vibra con una frecuencia fundamental, que es la que estamos hablando aquí, de 200 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de la segunda armónica? Y la del tercer sobretono. Esta de aquí es la primera armónica. Esta es la segunda armónica y esta es la tercera armónica. Pero cuando se trata de sobretonos, ya no hay primero, sino hay segundo, tercero y cuarto y quinto. Entonces este es el tercero. Pero no se multiplicaría por 3, no por 4. ¿Por 3? No, por 4. Es por 4. Ok. Siempre va a ser multiplicado para 4. Claro, cuando es tercer sobretono lo multiplican por 4. Si es segundo sobretono lo multiplican por 3. Si es primer sobretono lo multiplican por 2. Y así. A ver, vamos haciendo este de aquí. Para ir culminando los problemas. Dice el problema, un trozo de cuerda de 2 metros, un trozo de cuerda de 2 metros, tiene una masa de 300 gramos y vibra con una frecuencia de 2 Hz.
y una amplitud de 50 milímetros. Una amplitud de 50 milímetros. Punto seguido. Si la tensión en la cuerda es de 48 newton, la pregunta es ¿cuánta potencia es necesario impartirla? Entonces vamos aquí a calcular la potencia con todos esos datos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a la fórmula de potencia. ¿Qué es igual potencia? Potencia es igual 2pi cuadrado, frecuencia cuadrada, amplitud cuadrado, densidad lineal por la velocidad. Esa es mi fórmula de potencia, ¿verdad? Que no sé mucho, se las expliqué. Para poder llenar todos estos datos, ¿qué necesito? Necesito la frecuencia. ¿Dónde está? Sí la tengo. Necesito la amplitud. Sí la tengo. La densidad lineal no la tengo. Tengo que buscarla. La velocidad no la tengo. Tengo que buscarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A buscar la densidad lineal. Yo. ¿Cuánto de masa tengo aquí? 300 gramos. Pero que tengo que transformarla a kilos, ¿verdad? Kilogramos. ¿Cuántos kilos son aquí? 0,3 kilogramos. 0,3 kilogramos dividido para la longitud. ¿Cuánto tengo? 2 metros. Ahí sí está facilito. La respuesta es 0,15, ¿no? Sí. 0,150, ¿no? 0,150 kilogramos por metro. Ya tengo mi densidad lineal. ¿Tengo mi velocidad de propagación? No la tengo. ¿Tengo que reemplazarla? Sí. Aquí es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. ¿Cuánto es mi tensión? 48. 38 newton. 48 newtons. Y mi densidad lineal es la que está acá arriba. 0,150 kilogramos sobre metro. Aquí es igual. Raíz cuadrada, ¿no? Todo esto es raíz cuadrada. Cuarenta y seis coma 18. 0, no. La raíz cuadrada. 46,18. No, a ver, 48 yo para hacer 17.88 eso es 17,88. 17,88 metros por. metros sobre segundo. Bien, ya tengo mis datos que los voy ahora a agregar allá. Entonces los pongo aquí abajo. Potencia es igual 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, que es 2 Hz. 2 Hz al cuadrado por la amplitud. La amplitud debe ser en metros, pero tengo milímetros. Tengo que transformar los milímetros a metros. ¿Cuánto es? 0,05 metros. ¿Ya? Por 0,05 metros al cuadrado. La densidad lineal por 0,150 kilogramos sobre metro. Por la velocidad
17.88 metros por segundo. Ya. Deme la respuesta de la potencia. Es la parte más dura. Entonces los agregados de potencia son 2pi cuadrado por 2 Hz al cuadrado por 0.05 metros al cuadrado por 0.150 kilogramos por metro y por 17.88 metros por segundo. Respuesta, estudiante. .26. No. Tienen que saber multiplicar, hay fracciones. 5.36. Multiplicar de una sola. Tienen que ver la forma como lo multiplican. 0.528. Es 1.05. ¿Quién dijo 0.528? Yo. Ya, a ver, ¿cómo se llama usted? Elizabeth Salvay. La respuesta es 0.528. A ver, explíquenle a los compañeros cómo hizo para encontrar ese resultado. Explique, Elizabeth. Profe, a mí me salió 0.529, no hay problema. La respuesta es 0.530. Sí, porque tenemos 29 y se lo redondea, entonces sería 30. 529 creo que es la respuesta correcta. Ya. Sí, porque no se puede redondear ya que está un 4 antes. Sí, ajá, solo Después de se... 9. Ya. ¿Cómo hizo para encontrar ese resultado? ¿Multiplicó todo de una sola o fue multiplicando parte por parte? Yo lo hice de una sola. Yo lo hice todo de una sola, en la calculadora, sí. ¿Seguro? Sí. No, primero no encontraron el 2 Hz al cuadrado, luego el 0.05 al cuadrado. No hicieron así. Es que tienen que ir por así. Tienen que ir 2pi cuadrado, ¿no? Luego aquí 4 Hz y aquí sale una potencia al cuadrado. Ahora sí, tienen calculadoras científicas donde pueden todo eso reunir, no hay problema. Pero unas calculadoras como esta, que tienen la mayoría de los compañeros, de estas chiquitas, no estas de que son de Casio FX100 no sé cuánto. Aquí no se puede poner todo eso. Hay que irlo haciendo por partes. A ver, déjeme ver. Ah, no, pues ustedes tienen la otra. Claro. Claro, esa es mayor que esta. Esta de aquí es de la... Esta es la 82 ms. ¿Lo de ustedes cuánto es? No veo, dígame. No veo, dígame. La mía dice 82 LA+. Ah, no, PC Plus, PTMS es estándar, nomás PC es un diablo, ¿sabes? Esa calculadora. Ahí sí, pues sí me ganan, pues ya con esta acá no tengo que ir poco a poco. Profe, pero yo tengo la Casio y sí puedo hacerla todo. ¿Ah? Dígame, señorita. Que yo tengo la Casio y sí puedo hacerlo todo de una sola. Claro, pues es que son calculadoras ya, No, en esa de ahí sí se puede, solo que hay que tener paciencia. en la 528 la mía. La mía no se Claro. puede ir haciendo poco a poco. Una vez le presté a un estudiante esa calculadora, pero esa calculadora ya tiene como 3 años conmigo. Y no le salió el resultado. Ya. En esa y media es falla. Bien. ¿Preguntas con respecto al problema? No hay preguntas. Todo está claro. Todo está visto. Bien. Vamos a tomar lista, estudiantes. Disculpe, una pregunta, ¿cuál era la respuesta? 0.529. 0.500. 29. 529 dice que le da, ¿no? Pero yo tengo 0.530. Gracias. Ya. Bueno, porque como ustedes tienen que enviar estos deberes, ahí ponen la respuesta correcta, ¿no? Tienen que buscar, estos ejercicios que hemos hecho forman parte
de los ejercicios de aplicación que tienen que enviar. Bien, estudiantes, me voy a despedir. Voy a tomar la lista porque tengo que atender a 46 estudiantes de titulación. Ya son prácticamente profesionales. Y trabajar con ellos ya es otra cosa. A ver, entonces terminamos aquí.